Vamos entonces a invitar a nuestro Señor a este lugar. Sabemos pues igual está en todas partes, sin embargo, recuerdan cuando hablábamos sobre el Padre Nuestro y la presencia de Dios, en la manera en que nosotros hacemos consciente a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, es una forma en la que le damos gloria y en la que lo honramos. La oración no solamente es hablar, sino es caminar en su presencia y con la conciencia permanente de Dios. La conciencia permanente de Dios y el temor de Dios van de la mano. El temor de Dios no es miedo a Dios ni al castigo, sino que el temor de Dios es la conciencia permanente que Dios está acá. Si nosotros somos conscientes día a día de la presencia de Dios en todos nuestros actos, en nuestro día a día, los quehaceres de todo lo que hacemos en nuestro día a día, es cuando verdaderamente van a ser el temor de Dios, porque vamos a saber que Él está ahí. Y en ese nacimiento ese es el principio de la sabiduría, y lo decía el rey Salomón. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, es la génesis, es la semilla de la sabiduría. Si uno no tiene la conciencia de Dios, luego no va a tener el temor de Dios, y si no tiene el temor de Dios, esa sabiduría que viene por la revelación, pues nunca va a llegar al corazón. ¿Alguien tiene alguna necesidad, alguna petición por alguien en específico para aprovechar este espacio? Aquí hay 2 sillas, si quieres. Ok. Hola. Yo por Jorge Montaño. Ajá. ¿Y algo en especial? Su recuperación. Física, sanidad física. Sí. Ok. Sanidad física. Sí, yo que entre 8 días tengo la intervención. Ah, tú ya estás lista. También. También mi abuela Mirella Torres. Ok. Y yo por Lorenzo Molina, que se adelantó 2 meses. Ni bebecito. Por un amigo que Tu tío y un amigo. Un amigo que iba a venir y no pudo y necesita sanidad, pero más de corazón que Okay. La mamá de una amiga que le van a sacar todo el seno, pero tiene un problema neurológico, entonces se ha complicado mucho la cirugía. Ajá. Leonardo Moyano. Ajá. Como por su parte espiritual. Ajá. Por Julio María, por recuperación de un cáncer de eso. Mi memoria a corto plazo está muy mal, así que... No, pero está bien, no, vamos a... Estaba intentando recordarlo todo. Por todos los damnificados de apartado, pues, que perdieron todos sus hogares y seres. Ok. Padre, tú has escuchado, Señor, y gracias porque estás acá. Gracias porque nos has visto, Señor, y nos has elegido de tantas personas, Señor. Y estamos acá porque hemos aceptado tu llamado. Y no ha sido producto ni de la casualidad, porque tú no andas jugando ni perdiendo el tiempo con nadie, Señor. Y al que llamas es porque le tienes una agenda, un propósito, un destino en última, Señor. Y aquí somos y estamos reunidos como hijos tuyos, no hijos de boca hacia afuera, sino porque te experimentamos y caminamos en la convicción de tu realidad y de tu verdad. Y gracias porque nos has dado no solamente las señales suficientes, sino porque en nuestro corazón sabemos que nada nos va a poder apartar de ti, Señor. Y en esa confianza, Padre nuestro, hoy te pedimos por cada persona, especialmente por estas que están con problemas, Señor, físicos, porque tu llaga, tus azotes y tu sufrimiento ha pagado por cada uno de ellos, y porque has experimentado en tu carne el dolor, Señor, del género humano. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, hoy, bajo la autoridad de tu Espíritu Santo, cada dolencia, cada enfermo del cual se ha hablado acá y se ha puesto sobre manifiesto, desatamos tu sanidad en el nombre de Jesucristo de Nazaret, bajo la autoridad de tu Espíritu Santo. Señor, sean sanos conforme a tu palabra y en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y también aquellos que están necesitados, Señor, o que han pasado penurias por el movimiento de la tierra, por el agua, y aquellos que necesitan sanidad en su corazón, Señor, porque tú eres el sanador primeramente del alma, sino del cuerpo también. Padre, gracias, Señor, que no se diga aquí alguna palabra que no esté de acuerdo a tu voluntad, a tu revelación. Si es así, primeramente calle a quien está hablando ahora, mas si es para que, producto de esa revelación,
nosotros podamos actuar conforme a ella, Señor, y que se traduzca en amor, que permanezca en nuestros corazones, pero por sobre todo que se traduzca en obras, Señor. No un mero conocimiento intelectivo que de nada sirve, Señor, sino se expresa a través del amor. Y así sea en esta hora y en este espacio, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, gracias. Judas. Estamos en la carta de Judas el apóstol. Sí, ¿Quién está grabando? con toda la oración. Aquí estamos grabando en 2 dispositivos. Bien, recuerden que la carta del apóstol Judas es una carta, primero, que la intención inicial con la que Judas iba a dar esta carta, que la estaba redactando, era para explicarles los beneficios del evangelio a todos los oyentes, a todos los lectores de esta carta. Era una carta para exponerles las bondades de haber recibido el Espíritu Santo y de haber nacido a la vida en Cristo. Sin embargo, por motivos de unas personas que se introdujeron falsamente en la iglesia, unas personas con unos pensamientos y unas doctrinas extrañas, contrarias al Evangelio, entonces Judas cambia la dirección de la carta y comienza a advertirles sobre estos falsos maestros, porque nos tenemos que cuidar. Pero ¿cómo se cuida uno de una falsa enseñanza? Conociendo la verdadera. Y es precisamente eso lo que está haciendo Judas, exponiéndoles a ellos el riesgo de nosotros tener o estar fundados sobre malos principios en la fe. Y nosotros, como creyentes, no es responsable ni el sacerdote, ni el pastor, ni el ministro de tu crecimiento espiritual. Nosotros somos plenamente responsables de cómo nos estamos alimentando con Dios. No, es que allí me enseñaron mal. No, tú tienes que ser responsable de cómo te estás alimentando en el Señor. ¿Por qué? Porque Él ya dejó todo muy claro. Precisamente lo que hacemos aquí en este grupo, donde nos reunimos en estas charlas de la Biblia, es para que conozcamos lo que es la palabra de Dios, sus principios, para que cuando escuchemos algo que no esté sintonizado con esos principios, podamos conocer qué tipo de agua es el agua adulterada, como aquel buen de estos que prueban el café o el vino, un catador de café o de vino que saben en estas catas y sabe reconocer cuál es el café o cuál es el licor que está adulterado. De la misma forma, nosotros tenemos que volvernos expertos en reconocer cuando la palabra de Dios está adulterada. Y voy a hacer un ejemplo de cómo algo puede parecer bueno, pero por dentro llevarnos a la muerte espiritual. Y es el caso precisamente, que ya lo hemos expuesto aquí anteriormente, de los fariseos. Voy a recapitular un poco cómo nacen los fariseos para introducirnos ahora a ver quiénes eran estos falsos maestros, que son prácticamente el motivo por el cual Judas nos escribe esta carta. Y es que el fariseísmo nace, o el movimiento fariseo nace 300 años antes de Cristo, cuando los helenos, es decir, los griegos, con Alejandro Magno obtienen la victoria sobre los persas. Entonces ellos acaban con persas, con los sirios, también con Tiro y Sidón, que eran las ciudades, las famosas ciudades que fundaron después lo que se conoce como Cartago, los cartagineses, que eran los comerciantes, los fenicios, las 2 ciudades fenicias, Tiro y Sidón. Eso lo habla el profeta Ezequiel. Cuando Alejandro Magno heleniza toda la, digámoslo así, como toda la cultura oriental, entonces ya los judíos, después de haber prevaricado tanto en contra de Dios y de su doctrina, y habiendo prostituido como su fe, mezclando las deidades paganas, sea el culto a Baal, a Moloch, a los dioses que son los dioses cananeos, y también a los dioses babilónicos como Marduk, Inanna, Ishtar y todo ese panteón de ellos empezaron a tener todas esas mezclas, y en medio de esas mezclas ellos veían que perdían la gracia y la unción y el poder de Dios.
Entonces, cuando el pueblo de Israel se alejaba de Dios, ellos comenzaban a perder esos privilegios de caminar bajo la sintonía del propósito que Dios tenía con ellos. Y eso prácticamente es el devenir de todo el libro, de los libros de los profetas. Cada que el pueblo de Dios se alejaba de Dios, dejaba de caminar en los principios de Dios, ellos la pasaban mal. Y siempre es arrepentimiento, vuelva, arrepentimiento, vuelva, arrepentimiento, vuelva. Hasta que ya cuando llegan después del cautiverio de Babilonia y van a ser y son colonizados por los griegos, el pueblo de Israel, en el pueblo de Israel surge un movimiento purista, es decir, un movimiento laico, no sacerdotal, donde ellos dicen, no vamos a volver a alejarnos de los caminos de Dios para que no nos vuelva a pasar esto. Y así es que nace el movimiento fariseo. Entonces miren que lo que nosotros conocemos como fariseo generalmente es una expresión peyorativa. Si un amigo tuyo te hace algo que no te gusta, tú normalmente es que es un fariseo, o lo utilizamos de manera despectiva por lo que leemos en los evangelios. Pero en sus inicios, en su génesis, el movimiento fariseo nació de una intención muy buena, y era que la doctrina que habían recibido ellos, que las escrituras, la Torá, poderla cumplir fielmente para no desviar su camino y alejarse nuevamente de Dios, como ya le había pasado a todos sus antepasados en Egipto, en Babilonia y luego con los griegos, que estaba a punto de pasarles lo mismo cuando introdujeron falsos dioses en el templo de Israel. Entonces, en este orden de ideas, el movimiento fariseo nace como algo puro. Pero ¿qué pasa? No todo lo que se hace con buenas intenciones necesariamente me va a llevar a mí a estar conforme a la voluntad de Dios. Yo puedo hacer cosas con muy buena intención y proporcional a esa buena intención generar mucho daño. Hay muchos movimientos políticos, económicos, culturales, ambientales, que han nacido de una muy buena intención del corazón, pero que en su desarrollo no terminan siendo. En retrospectiva vemos que son movimientos que han sido dañinos para el ser humano, para el hombre y en contra de Dios. Así que no todas las buenas intenciones obedecen a la voluntad de Dios o están sintonizadas con el Espíritu. El movimiento fariseo comenzó entonces a intentar entender y atrapar a Dios a través de estatutos y reglas que incluso, manejando ese discurso religioso, terminaron cargando al mismo pueblo y haciendo la ley, la Torá, la palabra que ellos seguían y la tradición escrita y oral de los judíos mucho más pesada de lo que incluso la misma ley expresaba. Y entonces cuando nuestro Señor, que venía completamente del Espíritu y leía en la esfera del Espíritu, veía a estos fariseos, hay una expresión que es muy fuerte y radical a la que él se refiere a ellos y les dice: ustedes son sepulcros blanqueados. Un sepulcro blanqueado quiere decir, ustedes por fuera se ven muy bien, parecen muy bien, hablan muy bien, pero por dentro llevan a las personas que los escuchan a la muerte. Su discurso religioso cala, porque parecen muy bonitos, porque diezman, porque caminan despacito, porque siempre están orando en las sinagogas, pero por dentro, espiritualmente, ustedes están muertos. Y miren el caso contrario, por ejemplo, de los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús no se vestían como los fariseos, no conocían la Torá, eran pescadores, eran higuazos, eran personas del pueblo, de los oficios más sencillos. Y no solamente más sencillos, el mismo apóstol Mateo era un cobrador de impuestos. Era de la peor calaña, eran los traidores, eran llamados traidores a la patria, porque le cobraban impuestos a su propio pueblo para dárselo a los romanos, que ellos eran colonia de los romanos, el pueblo de Israel. Entonces, miren cómo nuestro Señor toma un círculo de personas como símbolo de contradicción al mundo. Y es que el fariseísmo obedece a algo que está latente en el corazón del hombre, y es cuando nosotros intentamos vivir la vida espiritual a través de reglas, a través de nuestro propio entendimiento y sin la sintonía con el Espíritu. Yo puedo parecer espiritual, pero ser completamente carnal. Yo puedo hacer cosas espirituales
Yo puedo parecer espiritual, yo puedo tener un discurso espiritual, pero solo lo que nace del espíritu, espíritu es. Todo lo que nace de la voluntad de la carne, carne es. Por lo tanto, el neofariseísmo es un movimiento simpatizante del judaísmo. Y actualmente, dentro de la iglesia, hay personas que pueden tener atavíos espirituales, ornato espiritual, pero simplemente ser simpatizantes del espíritu. Porque ¿quién es hijo de Dios? Hay una palabra que nos dice... Por favor. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo reconocer a un hijo de Dios? Por quién es guiado. No qué es lo que está orando y qué es lo que está repitiendo. ¿Quién me guía a mí? Si me guía el espíritu, soy espiritual. Si me guía la carne, soy carnal. Si yo soy guiado y conozco al Espíritu Santo y el Espíritu Santo guía mis acciones, entonces he de ser una persona espiritual. ¿Por qué? Porque mis intereses son los intereses del espíritu. Puedo tener intereses en la carne a veces puede ser bien intencionada. Pero por ejemplo, si a ti Dios te llama y tú tienes un llamado, por ejemplo, a evangelizar, o tienes un llamado a orar por enfermos, o hacer grupos de sanación, no sé cuál sea el llamado que cada uno pueda tener, y tú dices, no, es que a mí me gusta dar dinero a los pobres, y haces colectas a los pobres y todo eso, ¿qué pasa? Cuando tú empiezas a caminar en algo que no es tu vocación o tu llamado, en tu corazón va a haber una sensación de vacuidad, va a haber como una insatisfacción, que te va a decir, pero es que yo hago esto, Dios, pero yo no me siento bien, ¿qué es lo que me pasa? Ese es un síntoma de que no estamos siendo guiados por el espíritu, sino por la carne. Es una insatisfacción en mi hacer. Pero cuando obtengo esa satisfacción en mi hacer, estoy hablando en cosas del ministerio, de servir a los demás, es porque estoy sintonizado con el espíritu. Y cuando estás sintonizado con el espíritu, vas a ser 10 veces, si no más, por decir alguna cifra, efectivo. Porque estás cumpliendo el propósito, por lo tanto, Dios va a fluir a través de ti. Pero si no estamos caminando en el propósito de Dios, luego no vamos a dejar actuar el espíritu, porque el espíritu no va con los intereses de la carne, sino que va con los intereses del espíritu. Y los intereses del espíritu están por encima de la carne. Porque el hombre carnal no discierne las cosas del espíritu, pero el hombre espiritual discierne todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Que el espíritu abarca la carne. Y la carne es un instrumento, es un vehículo para que el espíritu se manifieste. Entonces la religiosidad, que es el querer atrapar a Dios, esquematizarlo o dogmatizarlo, es una forma en la que yo le estoy poniendo unos barrotes a Dios y lo estoy delimitando cómo Él va a actuar. Yo aprendí algo del Señor antes de continuar con Judas, y es que si con tu fe le pones límites a Dios, eso es lo que tú vas a ver. Si tú tienes un Dios ilimitado, vas a ver un Dios ilimitado actuar y obrar en tu vida. Si tú tienes un Dios limitado, vas a ver a un Dios limitado actuar. Luego no le pasemos factura a Dios por lo que no vemos de su mano expresarse en nuestra vida, cuando el problema somos nosotros, que no permitimos que Él actúe. Recuerden que nosotros como iglesia somos como un brazo de Dios en la tierra. Dios no eligió ángeles para predicarnos, lamentablemente no. Yo sería feliz donde se parara un ángel aquí y nos predicara. Eso se convierte hasta Mambrú, pero ha elegido vasos de barro para predicar, pero llenos de su espíritu. Entonces, dentro del contexto de la carta de Judas, habían personas que estaban con buenas intenciones, no con malas, introduciendo cosas erráticas dentro de la iglesia primitiva. Ya expusimos como qué tipo de cosas eran las que estaban haciendo, ¿no? En la charla pasada. Vamos, el libro de Judas, la carta de Judas solo tiene un capítulo, ¿cierto? Entonces vamos en el versículo 5. Quiero recordaros a vosotros
que ya habéis conocido todas las cosas, cómo el Señor, después de salvar de Egipto a su pueblo, hizo luego perecer a los incrédulos. Esto ya lo habíamos visto, perdón. Que vamos a empezar al 8. Discúlpeme lo que queda grabado. Versículo 8. También estos, dejándose llevar, o sea, estos falsos maestros, falsos doctores, dejándose llevar de sus delirios, manchan su carne, menosprecian la autoridad y blasfeman de las dignidades. Ya voy a explicar a qué se refiere con esto de las dignidades. Recuerden que la traducción que yo estoy utilizando es una carcolunga, pero dignidades también puede decir como potestades espirituales, ¿cierto? En otras traducciones. Resulta que dentro de la iglesia primitiva se introdujo un movimiento llamado la ciencia o la gnosis. Gnosis en griego significa ciencia. Ciencia significa como el conocimiento, el saber. De nomo. Pues no nomo, el nomito. Dice, mancha su carne, menosprecian la autoridad, blasfeman de las dignidades. Dentro de la gnosis que se formó o que se introdujo dentro de la iglesia primitiva, era una gnosis que creció nutrida de ciertos cultos paganos de los griegos, de los egipcios y de los persas. Era una fusión de conocimientos persas, egipcios y griegos. Y esa fusión, ese eclecticismo, se llamaba la gnosis. La gnosis no tenía una doctrina, en esta gnosis de la que estamos hablando, no estoy hablando de la gnosis moderna, pues de la gnosis de los años 70, 80, sino de esta gnosis. Esta gnosis estaba fundamentada en varios principios. Uno, en el dualismo. ¿Qué quiere decir el dualismo? Que el hombre es espíritu y es carne, pero que la carne es un contenedor del espíritu y que todo lo material es malo, es negativo, que es producto de una fuerza que no está sintonizada o sincronizada con la fuente. A estos falsos creadores de la carne, ellos le tenían unos nombres. No nos vamos a detener, no me voy a detener en eso, pues como en la gnosis antigua, pero ellos hablaban de unos seres espirituales que crearon la materia y que esa materia tenía que ser destruida para que el espíritu pudiese ser librado. A estos seres ellos les llamaban los arcontes, y que estos arcontes no dejaban que el ser humano fuera libre. Y entonces Judas, conociendo que dentro de la iglesia primitiva se estaban introduciendo estas creencias porque hacían ver como Jesucristo como un libertador de los arcontes, es decir, que Jesucristo había venido a la tierra para liberarnos de los arcontes, pero que Jesucristo no había llegado en forma física, sino que la forma física que nosotros veíamos de Jesús era meramente una apariencia, como una proyección del demiurgo, una proyección de lo que ellos consideraban como la fuente o Dios. Me estoy yendo por lo que es la gnosis para que no me miren con esas caras. Y entonces ellos creían que la carne tenía que ser destruida y que la crucifixión de Cristo y todo eso fue como algo aparente y que no fue algo real. Y estaban introduciendo esas enseñanzas dentro de la iglesia. Por eso Judas les dice, manchan su carne, menosprecian la autoridad. Manchan su carne es porque ellos se privaban de cosas castigando su propia carne, porque la carne era mala. Y la autoridad, y blasfeman de las dignidades. De las dignidades es de los ángeles, de las huestes y de todo eso. ¿Por qué blasfeman de los ángeles? Porque ellos tienen una ideología de unos arcontes y unas cosas espirituales, unos seres espirituales que son fábulas que ni ellos mismos conocen porque no tienen la revelación espiritual de lo que son las jerarquías angelicales y de lo que es nuestro Señor. Y él como apóstol tenía toda la autoridad porque ellos tenían toda la vivencia, los dones del Espíritu Santo operando en ellos para discernir el mundo espiritual, y por eso tenían la autoridad apostólica para poder decir, mire, esto que ustedes están diciendo son inventos, son elucubraciones que fueron tomando de esta religión o de este y otro culto. Versículo 9. El arcángel Miguel, cuando altercaba con el diablo, contendiendo sobre el cuerpo de Moisés, y esto va a sonar bastante extraño,
sobre el cuerpo no se atrevió a proferir un juicio de blasfemia, sino que dijo, que el Señor te reprenda. Ya voy a este texto. Este texto al que se está refiriendo Judas no es un texto que aparece en todo el Pentateuco, no aparece en todo el Antiguo Testamento. Este es un libro apócrifo. Hay uno, pero hay otro también. En que mencionan, hay dos textos en los que mencionan este pasaje, pero son textos judíos apócrifos. Es decir, eran textos que no entraban dentro del canon establecido de la Torá, que son los 5 libros más los profetas. Según una tradición, de acuerdo a algunos textos antiguos, cuando Moisés va a ver, recuerden que Moisés ve, Dios le dice, tú llegarás y divisarás la tierra prometida, de la que emana leche y miel, pero debido a que tú te enojaste y no me transmitiste a mí como yo soy, con el pueblo, porque el papel de Moisés como libertador del pueblo de Israel no era solamente ir y darle los 10 mandamientos y seguir con el pueblo y liderarlos militarmente. La tarea de Moisés era que las directrices que él manifestara o representara de Dios las tenía que vivir. O sea, si Dios le hablaba de una forma, él no se podía referir de otra forma al pueblo, porque entonces no lo estaba representando bien. Y cuando Moisés se enoja y le da un golpe, recuerden ustedes que le da 2 golpes a la piedra para que saliera agua y se pudieran nutrir los israelitas, él lo hace de manera airada, él lo hace con furia. Y Dios nunca lo envió a que se enfureciera con el pueblo. Él le dijo, ve y dales agua. Él no le dijo, tú con esto harás agua. Y él se enfureció con el pueblo cuando Dios no estaba furioso con él. Entonces estaba representando mal a Dios, y por eso el Señor, cuando va a cruzar la tierra prometida, le dice, la verás, pero no pasarás, no la tocarás. Y hasta ahí llegan los textos que nosotros tenemos actualmente. Pero hay una tradición escrita y oral judía que habla que cuando el cuerpo de Moisés iba a ser preservado, entonces Dios envía a Miguel significa en hebreo quien como Dios. Miguel es el ángel de Israel, es el ángel custodio de Israel. Miguel entonces desciende y toma, en esta tradición, toma y contiende con el demonio que quería profanar el cuerpo de Moisés. Y la forma en la que se refiere o en la que reprende al diablo, al demonio, es que el Señor te reprenda. Entonces es una forma de decirles a estos que hablaban de esos seres espirituales, de esos arcontes que habían creado la materia y que teníamos que rebelarnos en contra de los arcontes, oprimiendo todo lo que sea material y solo dedicarnos a lo espiritual, entendido bajo el parámetro de espíritu de ellos. Entonces él les dice, mire, si ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a proferir palabras, sino que le dijo, el Señor te reprenda, conociendo lo que es la autoridad que tiene, ustedes quiénes son para menospreciar las potestades angélicas y el mundo espiritual que ni siquiera conocen. Entonces eso es el paralelo que hace. ¿Sí me estoy haciendo entender con todo lo que estoy hablando? ¿Seguro? Bien. Entonces dice, contenido sobre él el cuerpo de Moisés no se atrevió a proferir un juicio de blasfemia, sino que dijo, que el Señor te reprenda. Verso 10. Pero estos blasfeman de cuanto ignoran. Pero estos blasfeman de cuanto ignoran. ¿De quién? De esos grupos gnósticos que estaban cambiando el evangelio, diciendo que que Dios no había descendido como Jesús, como Dios en carne, sino de forma aparente. Y dice, entonces ellos están blasfemando de lo que ignoran, porque ellos no conocen las realidades espirituales, simplemente han sido adoctrinados por una cantidad de sectas y las han convertido en eso. Y aún en lo que naturalmente, como brutos e irracionales, conocen, en eso mismo se corrompen. Hay de ellos que han seguido la senda de Caín y se dejaron seducir del error de Balaam por la recompensa y perecieron en la rebelión de Coré. Nos están hablando de tres personajes de las escrituras, ¿cierto? Uno que es Caín, que todos conocemos en el Génesis,
qué fue lo que pasó con Caín, sintió celos, mató a su hermano Abel. ¿Okay? Otra que es Balaam, que es un falso profeta de Baal, del cual podemos ver cuando el pueblo de Israel está haciendo el tránsito a la tierra prometida, que es un falso profeta que empieza a proferir juicios e imprecaciones en contra del pueblo de Israel y lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel. Y tercero, dice la rebelión de Coré, que en el Éxodo, en la península sinaítica, Coré fue uno de los que se rebeló en contra de los designios de Dios de Moisés y sintió miedo de llegar a la tierra de Canaán porque los seres de allá parecían como gigantes. Entonces sedujo a todos para que tuvieran miedo cuando Dios les había dado un espíritu de valentía y les había dicho que iban a pasar, ¿cierto? Entonces los está como asimilando a todo este tipo de personas, ¿okay? De personajes, digámoslo así, como nefastos, pero que nos dejan una enseñanza importante. Si nos vamos a la segunda carta del apóstol Pedro, si tienen ahí y podamos, si alguien lo quiere leer, igual aquí ya lo tengo, pero si alguien lo quiere leer para cambiar de locutor. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 10. Aquí está. Leo. Ajá, Sobre por favor. todo a los que van en pos de la carne, llevados de los deseos impuros y desprecian la autoridad del Señor, audaces, pagados de sí mismos, no temen blasfemar de las glorias. O de los poderes superiores, de las glorias o de las huestes. Se está refiriendo a las mismas personas. ¿Qué pasa? Si nosotros vamos, y yo pues que tuve todo ese andar y ese rabo de paja, como en todo lo que es el New Age y todas esas cosas, uno ve cantidad de personas hablando con ángeles, con una cantidad de cosas, despotricando de esto, hablando de y uno no sabe como en ese mundo qué es y qué no es. Eso no es de ahora. Siempre ha pasado en el corazón del hombre, porque nosotros tenemos una necesidad de autorrealización y de trascendencia que la ha puesto Dios en nosotros desde que nacemos. Y es movidos por esta necesidad, nosotros fácilmente podemos ser presas de maquinadores, de fantasías espirituales. Porque cuando a nosotros nos hablan de eternidad, de trascendencia, algo, por lo general en el ser humano, cuando no tiene su conciencia cauterizada, va a ser atraído allá. Por lo menos a mí me ocurría. Si alguien me decía que le pasó esto, que es esto, yo voy a querer, porque es algo, es un motor del alma. Y cuando yo escucho a alguien que verdaderamente tiene una experiencia real con Dios, entonces he llegado como a una buena fuente, porque puedo beber, y nuestro Señor dice, y de ustedes, los que verdaderamente han probado el Espíritu, de ustedes correrán ríos de agua viva. De ustedes correrán como ríos de agua viva. ¿Qué significa eso? Significa que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, de eso que tú has recibido, de eso mismo puedes dar. Tú eres un canal de esa fuente y puedes conectar a las personas a esa fuente. Esa es la evangelización. Eso es el ministerio. Ir y conectar todos los que están desconectados, conectarlos nuevamente con el Padre. Cuando nuestro Señor dice yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, Él dice yo soy camino porque ello nos conecta otra vez a la casa del pan, a la casa del Padre. Y cuando uno ha probado el sabor, el olor del Padre, el olor del pan, y donde hay pan, eso se transmite. Si tú has comido pan, esa saciedad se puede transmitir y te lo puedes dar a otro, y la gente dice, a ti te tuvo que haber pasado algo porque comiste pan. Esa es la casa del pan. Entonces, aquellas personas hablan de cosas que no conocen, pero no podemos juzgar porque lo hacen desde esa sensación de necesidad de trascendencia que todos tenemos. Pero si tú has probado y has bebido del agua de la que jamás vamos a tener sed, de esa agua ellos van a querer beber, si son honestos, si son honestos. Vamos a Deuteronomio capítulo 34, verso 6. Eso se refiere a la muerte de Moisés.
verso 6 del Deuteronomio 34:6. Y fue sepultado en un valle de la región de Moab, frente a Bet Peor, en un lugar que hasta la fecha nadie conoce. Pero entonces sí está preservado. O sea, Es una tradición judaica de la cual está tomando Judas. Pero Judas, al ser una persona inspirada por el Espíritu Santo, de alguna forma le está dando veracidad a ese hecho. No, obviamente no era Judas Iscariote. No. Estaba pensando si era el mismo, eran dos, o son dos judas diferentes. Son dos Judas diferentes. Judas era un nombre muy común. De hecho, Judas es Judá. Judas es Judá. Yehudí, judío, de la tribu de Judá. Judío significa de la tribu de Judá. Judas significa que procede de Judá. Solo que tiene una S, termina como en un plural. En castellano, ¿cierto? En hebreo no. Sí. Cuando Jesús se le aparecen Elías y Moisés, quiere decir que el cuerpo de Moisés o esa aparición es más bien en espíritu o... Es interesante porque podría avalar esta tradición. Cuando se aparece Elías, tuvo un cuerpo incorrupto, ¿cierto? Y Moisés, hay una tradición que dice que su cuerpo fue preservado, pero puede ser en espíritu, no lo sabemos. Pero generalmente lo que nos está queriendo decir la transfiguración de Cristo, y cuando se lleva a Santiago, a Pedro y a Juan al monte y su rostro se le vuelve como el sol y él demuestra como su divinidad ante ellos, él está haciendo o sellando un pacto. ¿Qué pacto está sellando? Recuerden que por la ley, para toda acción se necesitaban 3 testigos de parte y parte, exactamente. Y entonces, ¿cuáles 3 testigos habían de la tierra? Pedro, Juan y Santiago, que eran los pilares de la fe. Y de parte del cielo, ¿quiénes estaban? Y una voz que se escuchó, es el Padre. Jesús cumplió la ley a cabalidad. O sea, Jesús no dejó de cumplir absolutamente nada de los principios que estaban, y por eso nos los enseñó con su ejemplo. Más que las leyes, su comportamiento reflejaba lo que él era y de dónde venía. Y dice que, miren qué calidad de testigos tenía. Tenía de testigo los profetas, la ley y el Padre. La ley, o sea, la Torá, o sea, y el Padre avalan quién soy yo. Y ellos no entendieron eso al principio, incluso querían hacer unas tiendas de campaña para que ellos durmieran ahí. Ya después entendieron. Eso es lo bonito de los apóstoles, que nos demuestra que Dios toma de lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar al que se cree sabio y entendido, y de lo que no es, hace lo que es, y de lo que no es, hace para que se vea su gloria. De un asesino que era el apóstol Pablo, terminó siendo el superapóstol Pablo. De personas que no sabían ni pescaban y no sabían nada de las escrituras, personas que iban a depender completamente de Dios y no de su conocimiento para poder enseñar. Y eso es importante, y eso demuestra, y en eso se glorificaban. Y por eso en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, cuando Pedro está enseñando, la gente le decía, pero este no es el pescador. Pues estos tipos, ¿qué? Si ellos ni siquiera ni son doctos en la ley, porque está hablando como habla. Y era porque el Espíritu les daba de que hablaran. Incluso a través de las lenguas la gente se escandalizaba y decía, es que estos están borrachos, porque no entendían el don de lenguas y creían que era que estaban borrachos a las 9 de la mañana. Y pasa todavía, pasó antes, pasa ahora. Versículo 12. Estos son deshonra de vuestros ágapes. Ágapes eran las reuniones, una reunión, ¿saben cómo se reunían? Y ya lo hemos hablado, pero como veo caras nuevas, la iglesia como nació en casas. La iglesia no eran catedrales, no era una organización establecida con política, con burocracia, que si bien es necesaria en un sistema actual, está bien, pero estamos hablando de la iglesia primitiva. Era una casa donde se reunían gente llena del Espíritu Santo, a servirse mutuamente y a servirse comida, un poquito parecido a
Claro que más comida, menos dulce. Pero eso era un ágape. Era una reunión de personas llenas del Espíritu Santo, donde alguien, generalmente, de acuerdo a su ministerio, de acuerdo a su capacidad y a lo que el Señor le daba, a los dones que tenía, le servía a los demás. Y cada quien se servía con su don. Con su don. Entonces, había alguien que tenía el don de la liberalidad, que era una persona, por ejemplo, hacendada, ayudaba a los demás. Había una persona que sabía cocinar, le cocinaba a los demás. Había otra persona que sabía y conocía las escrituras, entonces enseñaba. Había alguien que le gustaba cuidar a los enfermos, los atendía. Así nació la iglesia primitiva. Y cuando nosotros leemos las cartas apostólicas, vemos que ellos tenían unos ágapes, una cena, y que había un momento muy especial donde había alguien que generalmente era el obispo, se le conocía el obispo o el presbítero o el anciano, fue cambiando de nombre a través de los tiempos. Empezó como el presbítero y luego esa palabra presbítero alrededor de unos 80, 100 años fue cambiando a obispo, pero es exactamente lo mismo. Y estos precedían la reunión y hacían la cena del Señor, que era con un pan, era un pan sin levadura, con vino. Y antes de celebrar la cena, la Eucaristía, la comunión, ellos confesaban sus pecados en público. Cada quien se levantaba y confesaba sus pecados. Y si los tenía uno en contra de un hermano ahí en medio de la congregación del ágape, entonces se tenía que perdonar antes de recibir la cena, el pan. Por eso Pablo en una de las cartas dice: algunos de ustedes veo que comen indignamente el cuerpo del Señor. Es decir, porque no confiesan su pecado y se quedan con algo muerto. Porque si vemos en las escrituras, el pecado no es una ofensa a Dios. Uno normalmente lee en el catecismo: pecado, ofensa a Dios. Sí, real, es verdad. Pero el pecado es algo vivo en el espíritu. El pecado no es simplemente el no cumplir una ley. No es como me pasé un semáforo en rojo y pago una sanción. No, es muy diferente. El pecado en el espíritu es algo vivo. Si nosotros en estos momentos pudiéramos despertar o tuviésemos unos lentes espirituales o un don de discernimiento de los espíritus muy específico para ciertos casos como los puede poner el Señor, y pudiésemos vernos tal cual somos, en pecado y en bondad, en acierto y en desacierto, nos daría tristeza de cómo nos afea el espíritu, no es el pecado. Pero el pecado no es una transgresión como tal. El pecado es algo que está vivo en el espíritu, es algo que está latente, lo mismo que el amor, es algo que está vivo en el espíritu. En el espíritu el amor se ve. Dios nos ve a nosotros. El pecado no es como me fallaste, sino como algo que está afeando la imagen y semejanza y la impronta del Creador. No es algo legal, pero nosotros tenemos generalmente nos hemos desanclado de cómo los apóstoles nos enseñaron, y nosotros leemos acá que es el pecado. El pecado es algo espiritual, no es una transgresión legal como lo veían los judíos. Los judíos decían: violamos la ley, entonces empatamos, pecamos y empatamos. Y mataban el corderito, y pecaban y mataban el corderito, porque era una transgresión legal. De ahí el que reza en pecado. No sé si de ahí, pero es real. Y después de esto, nosotros hemos tenido una visión muy legalista de lo que es el pecado. Y esa visión legalista nos ha hecho ver a Dios como no es Él. Dios quiere en nosotros quitarnos la mancha que afea nuestro espíritu, lo que nos daña la imagen y semejanza que tenemos de Él. El pecado es como yo tener un programa de computador muy bonito, funcionando, operativo, completamente funcional, y meterle un código errático, un código dañado. Y alguien que sepa leer código dice: ¿y este computador por qué se está bloqueando? Claro, ahí tienes algo que te está bloqueando el código, ¿cierto? Y no te va a dejar fluir como tú eres. Más o menos en ese orden de ideas es lo que el pecado representa en el mundo espiritual, guardando las proporciones pues con la programación. ¿Sí o no, Ani?
No, Dani, yo tengo una pregunta. Cuando Pablo habla de la confesión, ¿cierto? Dependiendo de, no sé, Sí. la religión que uno practica, supongamos, yo soy católica, entonces en el momento, pues yo me confieso ante un padre, pero acá me surge la duda que esa confesión de la que habla Pablo es una confesión que yo puedo realizar sola con Dios, porque Él conoce mi corazón y Él sabe si mi arrepentimiento es real o no. Era peor esta confesión, porque no era sola, era delante de todo el grupo. De ahí, en ese ágape surge, en la Eucaristía o en la misa, el yo pecador. Yo confieso ante vosotros y ante nosotros hermanos que he pecado mucho. Esa es una manera de remembrar aquella confesión pública que hacían. Lo que pasa es que... Pero no es de todo. Pero es una forma de recordar ante todos que yo peco, pero es lo mismo, ¿cierto? Simplemente cambió de forma. Mismo, pero diferente. Analizándolo acá, uno ni siquiera es consciente de lo que está verdaderamente diciendo ahí, es demasiado fuerte, porque estoy hablando por mis pecados y diciendo por los pecados de los otros. Correcto. Estás asumiendo un pecado de iglesia, de cuerpo de Cristo, no solo tu pecado, sino yo asumo con todos ustedes que he pecado, que cargo eso. Ese mea culpa, ese yo pecador, nace de las confesiones públicas en los ágapes de la iglesia primitiva. Y miren que todo tiene su sentido, nada está ahí porque sí, por un capricho, tiene su sentido. Pero si yo no conozco de dónde nacen las cosas, entonces termino siendo un autómata. Hay que conocer de dónde vienen las cosas para poder encontrarle sustancia. Y recuerden otra cosa que repetiré hasta la saciedad, y es: los ritos guardan verdades de fe. Un rito es una manera de encapsular una verdad de fe que se transmite a través de un movimiento, de una dinámica, etcétera, etcétera, de un, no quiero usar esa palabra, pero más o menos como de un performance religioso para guardar una verdad y que esa verdad quede encapsulada de generación en generación. Cada rito tiene su porqué, y si tú indagas en el porqué encuentras una cantidad de cosas. Por ejemplo, los monjes que cantan los salmos. Por ejemplo, si vamos a la regla de San Benito, a los monjes benedictinos, ellos cantan en octavas, en diferentes escalas, en diferentes rangos musicales, jugando con la creación. Entonces, si van a la séptima, entonces es porque estamos hablando de eso. Si vamos a la sexta es porque estamos hablando del hombre, y son jugando en eso y no nos damos cuenta. Lo mismo que los salmos. La entonación de los salmos tiene un sentido por completo, no está ahí porque sí. Y si te va interesando el tema, le encuentras mucho más sentido y más jugo. Estos son deshonra de vuestros ágape. Todo esto por la palabra ágape. Banquetean con vosotros sin vergüenza, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin agua, arrastradas por los vientos, árboles tardíos sin fruto. Miren esto: 2 veces muertos y desarraigados. Estas expresiones son muy fuertes, pero a la vez son muy ricas en darnos a entender esto. ¿Qué es una nube sin agua? Algo vacío, ¿no? Porque la nube es agua en sí. Entonces, ¿qué pasa? Son personas sin espíritu, sin el espíritu. Son personas que en la carne simpatizan entre nosotros como iglesia, parecen iglesia, caminan como iglesia, se visten con iglesia, pero si no somos guiados por el Espíritu Santo, no somos iglesia. Eso no lo digo yo, eso está ahí. No, les es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Muchas veces nosotros creemos que con el bautizo ya estamos bien, pero si con el bautizo yo no soy guiado por el Espíritu, entonces ¿qué bautizo he recibido? Por eso hay movimientos, y voy a hablar dentro de la Iglesia Católica, porque dentro del movimiento evangélico se hace siempre, que ellos hacen lo que se llama la renovación del bautismo. Los neocatecúmenos, por ejemplo, ellos dicen: venga, a mí nadie me consultó si yo quería hacer, bueno, muy bonito porque me venían, pero yo quiero ahora conscientemente renovar mis votos bautismales. Y ellos tienen piletas bautismales e incluso hacen viajes a Israel y se bautizan en el Jordán. Dime.
Renovando diciendo, Señor, lo que hicieron mis padres, yo conscientemente, y ahora que conozco y te creo, yo renuevo mi bautismo. Y lo hace. ¿Cómo? Si quieres. Pero la confirmación en la Iglesia Católica no significa confirmar. Sí, la confirmación significa todo aquello que recibí, pero lamentablemente la confirmación, y lo voy a decir por mi caso, y no es una crítica porque quizás algunos sí, pero en mi caso no, a los 12 años. Sí, yo también. Desde la primera comunión. La primera comunión la hice a los 9. La confirmación a los 12. La confirmación la hacen como, sí, yo le hacía Yo los hicieron Y yo podía repetir, porque yo fui juicioso digámoslo así, en la catequesis. Yo podía recibir cuáles eran los dones del Espíritu Santo. Y sin ánimo de crítica, bueno, así con ánimo de crítica, yo sabía recitar los dones del Espíritu Santo, pero yo recitaba don de consejo, don de eso, pero nunca me hablaron de los carismas del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué me quitan Primera de Corintios, donde me dice don de fe, don de ciencia, palabra de conocimiento, sanidad, milagros, que está ahí y que era normal en la iglesia primitiva, y me ponen lo humano, consejo, y como que sí, lo que puede hacer un psicólogo? Entonces yo voy a recibir el Espíritu Santo para ser un buen psicólogo, o para recibir la gracia sobrenatural del Hijo de Dios y nacer a una vida sobrenatural. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el sentido? Entonces, lamentablemente, muchos sí, otros no han recibido una buena guianza y una buena praxis. Aquellos que se han sentido que no, dicen, bueno, igual se sembró una semilla, la semilla está ahí, y la semilla del Espíritu Santo es quien da el crecimiento. Igualá en algún momento y dice, aquí estoy y quiero renovar, y está perfectamente visto dentro de la Iglesia Católica la renovación de bautismo y la renovación de Pentecostés. Se llama renovación. Aquello que de pronto ya está añejo en mí, yo lo voy a renovar porque ya soy consciente y he tenido una conversión, y etcétera, etcétera. Bien. Entonces dice, arrastrados por los vientos. ¿Qué quiere decir arrastrados por los vientos? Que no tienen fundamentos. Cuando yo no tengo fundamentos o raíces espirituales, a mí me cuentan cualquier cosa y yo la creo. Yo la creo. Árboles tardíos sin fruto. Árbol que no da fruto. ¿Cuáles son los frutos que nosotros debemos de dar? Los del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos de la carne? Muy bien. Gálatas. ¿Qué dice? Empecemos. Dame, decime uno. Esos son los frutos de la carne. La carne produce frutos. La carne, el vivir en la carne tiene unas consecuencias. ¿Cuáles son los frutos de la carne? Los frutos de... ¿Y los frutos del Espíritu cuáles son? Gozo, paciencia. Gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, dominio propio, que es uno de los más importantes. O longanimidad. Longanimidad es permanecer en el mismo ánimo. Es decir, es no variar como una veleta, que un día estoy feliz y el otro día no. Uno está así y no puede, porque entonces ya lo juzga. No puede estar en el mismo ánimo porque lo juzga. Sí, porque entonces ya uno no es contento o no le alegran las cosas del mundo. Eso me incluye las mujeres. Sí. Eso es un fruto que el Espíritu Santo va produciendo en nosotros. A mí me gusta eso. Y eso es muy lindo. Entonces, un árbol sin frutos, es decir, no da esos frutos, va a dar los frutos de la carne. Cuando, miren la diferencia entre alguien espiritual y alguien carnal, que parezca espiritual. El que va a estar amargado y va a querer intentar comprar aquello que no experimenta interiormente haciendo cosas. Intentando comprar con tu hacer lo que no eres. Esa es una traducción de la religiosidad versus la espiritualidad. Compro con mi hacer lo que no soy. Sobrecompenso. Ese es el estado de vida. Entonces, como yo siento que mi relación con Dios, o no tengo como una fe vivaz, bollante, y una vida interior rica en Dios, entonces yo voy a hacer cosas
para poder Ganar. calmar esa sensación interior que tengo de descontento y desasosiego. Y sobrecompenso lo uno con lo otro. Pero tarde que temprano explotamos. Pero ¿cómo va a Y ser? cuando explotamos es cuando se producen los escándalos en las iglesias. O en la iglesia. Pasa el que hizo esto, el que hizo eso. Alguien que no tenía una vida interior con Dios, sobrecompensó, quería hacer las cosas. ¡Pum! Cuando después no aguanta y como una olla a presión porque su ser no está alimentado. Su espíritu. Pablo, pero eso es falta de intimidad con Dios. Total, va de la mano. La intimidad con Dios produce eso. Pero no hay intimidad con Dios posible sin el Espíritu Santo. No existe. Yo no puedo tener un estilo de vida sin el Espíritu Santo y decir que tengo intimidad con Dios. No existe. Alguien que diga, yo no conozco el Espíritu Santo y que tenga intimidad con Dios, no existe. Es imposible. Porque fue el camino que Él dejó. ¿Quiénes eran los apóstoles antes de recibir el Espíritu Santo en el día de Pentecostés? ¿Quiénes eran? Eran unos pobres despavoridos, muertos de miedo, negando a nuestro Señor. Bueno, Juan se atrevió y lo acompañó a hurtadillas de lejos con María. Pero ¿quiénes eran? No eran nada. Eran carnales, temerosos, pero recibieron el Espíritu Santo y llegó Pedro y le habló a 5,000 personas de frente y a viva voz. No sé cómo escucharon a 5,000 personas, pero ahí dice. 5,000 personas les habló y se convirtieron un montón de personas escuchando a Pedro, porque estaba hablando desde el Espíritu. Esa es la diferencia entre el espiritual y el carnal. El carnal te vende yugos. Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. El espiritual te dice, ve y recibe al Espíritu Santo y haz lo que Él te diga. Ve donde Él te diga. Él te va a poner en el lugar donde te tengas que poner. El carnal te va a decir, haz esto para ser mejor, haz esto como yo lo hago, que vas a ser mejor. Cuando tú hagas estas cosas como yo las hago, ahí sí vas a poder servir. Cuando tú ayunes como yo ayuno, cuando tú hagas o alcances este estandarte, ahí sí vas a poder ser. No, eso es muy difícil porque la carne no va a dejar, entonces es mejor con el Espíritu. Exacto. ¿Y qué dice nuestro Señor? Y estas son unas palabras, incluso denota más responsabilidad, aunque en apariencia es ligero, de esa ligereza o esa sutileza de nuestro Señor da mayor responsabilidad. Ejemplo, Él dice, mi yugo es ligero. ¿Qué quiere decir mi yugo es ligero? El Evangelio no es una carga, el Evangelio es una descarga, es todo lo contrario. Mi yugo es ligero. Cuando yo llego a tu vida, la aligero, no es una carga. No, venga el Señor, vámonos iglesia penitente, venga, vámonos a hacer penitencia todos como iglesia, que es que ahí está, el que es más espiritual es el más penitente. Entonces yo contrasto eso, cuando con las palabras de nuestro Señor dice, vengan a mí los que estén cargados, para ponerles más cargas. Él dice, vengan a mí los que estén cargados, y yo los haré descansar. Vengan a mí que mi yugo es ligero. Pero nosotros queremos poner un yugo que no es el yugo. Y eso le pasó a los fariseos y le pasó a estas personas. Intentaron poner un yugo superior al que nuestro Señor estaba demandando. Cambiar por mi hacer lo que debe hacer el Espíritu. Nosotros no podemos producir ese cambio interior por nuestra propia cuenta, sino que nuestro camino es vaciarnos de nosotros para que el Espíritu nos llene, el Espíritu Santo, y empiece a hacer una pedagogía interior con nosotros. Él empieza a enseñarnos y a guiarnos. Y es más, una actitud pasiva de respuesta que nosotros intentar comprar los frutos del Espíritu con nuestro propio hacer. Nosotros no podemos, la carne no puede producir frutos del Espíritu. El papayo produce papayas, el naranjo produce naranjas, el Espíritu produce cosas espirituales, la carne produce cosas carnales. Lo que es carne, carne es, lo que es espíritu, espíritu es. Lo que nace del espíritu, espíritu es, lo que nace de la carne, carne es. Por bueno que parezca. Yo me puedo parecer una cosa que parezca una mandarina y ser una cosa completamente diferente, ser esos limones injertos. Versículo 2 dice, árboles tardíos sin fruto, 2 veces muertos. ¿Por qué dice 2 veces muertos? Porque supuestamente nacieron de nuevo, pero en realidad no nacieron de nuevo.
Versículo 13. Olas bravas del mar que arrojan la espuma de sus impurezas. Astros errantes a los cuales está reservado el orco tenebroso para siempre. Qué bueno que no hay ninguna pregunta acá. Versículo 14. El orco es la horca, pues, es el cadalso, el calabozo. ¿De dónde surge esta expresión? ¿De dónde surge esta expresión astros errantes? Hay un libro muy famoso que se llama el libro de Enoc. El libro de Enoc es un libro escrito en el cautiverio en Babilonia, cuando los judíos estuvieron en Babilonia, el pueblo de Israel, en el año 500 a.C. Ahí fue donde se construyó este libro que se le atribuye a Enoc, el primer profeta que Dios raptó en Génesis, que él no probó la corrupción y Dios lo ascendió a los cielos en cuerpo físico. Él, en esa especie de transfiguración, en ese libro nos narra que con la caída de ciertas entidades, seres angélicos, el mundo también sufrió, el mundo material también sufrió una conmoción, y que las estrellas o las luminarias y todo eso, muchas se salieron de su curso actual, y eso produjo como una especie de caos cósmico, ¿no? Entonces él se está refiriendo como a esas estrellas errantes que se salieron de su cauce. Le está hablando que estos falsos maestros y estas personas son así como esos ángeles caídos. ¿Qué estás pensando, Gregorio? Una pregunta. Respecto a eso, otra cosa. Sí, más respecto a Enoc. Y es que ahorita hablabas del Enoc y pues de lo de Elías. O sea, ¿hasta qué punto se refiere que... Enoc el séptimo después de Adán. ¿Hasta qué punto se refiere que el cuerpo no provoca corrupción? O sea, eso, ¿hasta qué punto va? O sea, No sé, no, el libro de Enoc no habla de eso. Pero Es otro Elías libro. se lo llevó en cuerpo físico. Ah, Elías sí. Pero, o sea, ¿hasta qué punto es que no fue corrupto en el cuerpo? O sea, ¿sí me entiendes? La corrupción se refiere a la descomposición y a la muerte. Él fue librado de eso. Él sufrió como una especie de transfiguración, una ascensión. Igual que Elías y Enoc. Son las dos personas de las que nos hablan las escrituras que fueron transportados al reino de los cielos. Y no nos vamos más allá, vámonos a nuestro Señor, la transfiguración de nuestro Señor. Nuestro Señor comió y bebió con su cuerpo resucitado. Evangelio de Juan, él se sienta con ellos, se les aparecen, ellos se asustan y ven como un fantasma que se les está acercando, pues porque vieron, pero ¿de dónde salió? Porque ellos estaban ahí en una fogata, algunos de los apóstoles, y cuando ven al maestro se alegran mucho y van a tocarlo, y él se sienta y come pescado con ellos, con su cuerpo ya resucitado, porque recuerden que nuestro Señor, después de su resurrección, se queda con sus apóstoles 40 días. ¿Recuerdan qué es el número 40 en las escrituras? 40 es un número de preparación. Preparación, transformación, correcto. ¿Cómo? También son dos cosas, una generación y un cambio. El 40 en las escrituras es eso. ¿Cuántos días pasó nuestro Señor en el desierto? ¿Cuántos años pasó el pueblo de Israel en el desierto? ¿Cuánto pasan los cabritos para el sacrificio? 40 días no están. 40 días después del diluvio. Y el 7, El 7 es lo perfecto o algo completo. Recuerden que la palabra perfecto para el pueblo de Israel no existía. La palabra perfecta nosotros la heredamos de los griegos. Y aún así, es del latín. Para los griegos existía la palabra telios, que significa algo que está completo. Para ellos lo perfecto es lo completo. Entonces el ser perfecto es el ser completo, el ser íntegro. Ellos no veían la perfección como nosotros la asociamos a algo que no se equivoca. Ni tampoco las escrituras cuando te dice sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, nos está refiriendo no se equivoquen, no se tropiecen el dedo pequeño del pie en la cama, no se caigan, no cometan un error de ortografía, no se está refiriendo a eso, está refiriendo a sean íntegros, sean completos, lo que dicen pónganlo por obras, eso es ser íntegros, como lo decía el perro Diógenes, el filósofo de la integridad de los estoicos. Bien, tu pregunta era ¿cuál, perdón?
No, la corrupción, es decir, no la aprobó, simplemente como nuestro Señor. Porque Dios así lo decidió, pues, más por soberanía de Dios. Sí, fue un acto completamente soberano, pero Enoc dice, si uno lee las escrituras, dice, Enoc caminó y fue amigo de Dios. Es decir, él caminaba y escuchaba a Dios, porque antes del diluvio, el ser humano, la constitución espiritual y carnal del ser humano era muy diferente, la composición, a como es actualmente. Después del diluvio es como si hubiese un reseteo en la humanidad. De hecho, Dios... Él mismo lo dijo, menguan los años, antes podían vivir más, y para ellos escuchar como algo espiritual no era raro. Después del diluvio, hablar de algo espiritual era como a ciertas personas elegidas, los que escuchaban a Dios, los profetas, pero antes del diluvio era muy natural. Pero el ser humano después del diluvio pierde muchas capacidades, pero era necesario porque ya estaba el ser humano perdiendo la imagen y semejanza de Dios. Y con nuestro Señor se detiene por completo esa corrupción en la que el hombre iba casi que en caída vertiginosa. O sea que si Jesús no hubiera venido estaríamos mucho más corruptos, carnal y espiritualmente de lo que estamos. Él fue como un antídoto, como por decirlo así, aunque no me gusta poner esto, pero para hacerme entender, fue como una especie de vacuna, como que vacunó al mundo y dice, aquí llegó para que se detenga esta corrupción. Eso es lo que hace el Mesías, el espíritu del Mesías era eso, venir y detener la corrupción. Por eso en los evangelios vemos cuando es despojado Satanás, él dice que él lo vio caer como rayo. Y él dice, y fue destronado el príncipe de este mundo, el que estaba propiciando toda esa corrupción en picada. Pablo, podemos hablar de una iglesia prediluviana. Sí, sí. Y esa iglesia tenía una promesa. Sí. Génesis capítulo 3 tenía una promesa. De hecho, y muy muy buena y muy acertada la pregunta, en el evangelio habían dos facciones. Nosotros terminamos a las 9:30, ¿cierto? Sí. Habían dos facciones. Recuerdan, a Jesús le querían poner una trampa. Con respecto al matrimonio y respecto a la capacidad de divorciarse de una mujer. ¿Recuerdan ustedes? Sí. Llegan pero eran dos de la secta de los fariseos. Eran dos fariseos. Porque dentro de los fariseos también había diferentes opiniones. Como en todo, eso se van formando opinionitis y sectas y se subdividen, etcétera, etcétera. Y los fariseos no eran la excepción. Habían dos escuelas, una que se llamaba la escuela Shammai y Giliel, escuela de Giliel y de Shammai. Eran dos facciones dentro del grupo de los fariseos. Una de esas facciones pensaba lo siguiente respecto al divorcio de la mujer. Decía, si su mujer le hace un huevo frito y le quedó maluco, usted se puede divorciar de ella. Qué horrible. Porque el deber de su mujer es agradarle, es ser la mujer virtuosa de Proverbios 31. Si esa mujer no es virtuosa, si no la agrada, pues miren el nivel de descaro, porque de verdad es descarada esa lectura del libro del Deuteronomio. Aunque de pronto si le queda mal, se le quemó el arroz, entonces dele la carta de repudio. El repudio es de divorcio, con lo que eso contraía para una mujer, porque para una mujer de la época, sí, era la viudez y el que le den carta de divorcio era lo peor, o no tener hijos, eran las tres peores cosas que le podía pasar a una mujer de la época, y ellas se libraban de eso, y por hacer eso muchas veces cometían cosas o hacían, por cumplir eso, cosas que no estaban bien y que las hacían sufrir a la postre. Y la escuela de Shammai decía, no, ellos sí se pueden, los hombres no se pueden divorciar de su mujer por cualquier cosa. ¿Cómo así? Eso no puede ser, salvo en el caso de porneia o en el caso de adulterio. En ese caso sí se podría pedir ante los jueces o ante el Sanedrín una carta de repudio con 3 testigos que efectivamente hubo adulterio. Entonces fueron esas dos escuelas donde el Señor Jesús, los mismos que lo criticaban,
lo utilizaban como para buscar, mire, si este profeta dice, vamos a ver quién tiene la razón, y se fueron con esas intenciones de hacer caer en tentación a nuestro Señor para que les diera la razón a una escuela o a la otra. Y ahí es donde se desarrolla todo, ese es el contexto de ese pasaje de, Señor, si uno tuvo 7 esposas, entonces en el reino, ¿con cuántas va a quedar? Fue como por hacerlo caer. Y miren la respuesta de nuestro Señor, que fue mucho más interesante, y los dejó a los dos sin respuesta. Es decir, no les dio lo que ellos querían, pero nos regaló a nosotros un principio. No nos dio una ley, sino un principio. Y miren lo que dice nuestro Señor. Moisés les dio la carta de divorcio por la dureza de su corazón. Es decir, Dios le permitió legislar conforme a la dureza de su corazón, porque ustedes no estaban, en ese tiempo el pueblo no estaba preparado para recibir el voltaje ni del amor ni de la verdad, ni del entregarse por completamente a una persona, hombre y mujer, a los dos, como lo leímos en la carta a los Efesios. Dios le pide al hombre dar la vida por su mujer, y a la mujer le pide ame a su mujer y dé la vida por ella, como Cristo dio la vida por su iglesia. Y le pide a la mujer, respete y honre a su marido. Ame y respete. Eso es lo que Dios le pide a una pareja a través de la carta a los Efesios. Pero Jesús les responde, pero en el principio no fue así, porque varón y hembra los creó y serán una sola carne. Y serán una sola carne. Entonces con eso ellos se fueron aburridos porque no le dio la razón ni a uno ni al otro, pero al no darle la razón, sabemos que Jesús se fue antes del diluvio, hasta el mismo punto de la creación, algo que los judíos y los rabinos llamaban la ley de Noé. La ley de Noé es lo que tú estás diciendo, Gregorio, es precisamente esas promesas y esas costumbres que traían ellos desde la creación y desde la sintonía que ellos tenían con Dios. Se fue a un principio, no se fue a legislar. Jesús no legisló ni reguló nada. Él dio los principios, y bajo ese principio de que serán una sola carne, entonces ya tú tienes que ver a tu pareja como eso. Si vas a vivir con esos principios, la ves como eso. ¿Algún problema acá? No. Bien. A los cuales están reservado el orco tenebroso para siempre. Verso 14. De ellos también profetizó el séptimo desde Adán, es decir, Enoc, cuando dijo: he aquí que viene el Señor con sus santas miriadas. Miriadas son grupos y grupos de ángeles, para ejercer un juicio contra todos y convencer a todos los impíos de todas las impiedades que cometieron y de todas las crudezas que contra él hablaron los pecadores. Estos son murmuradores, querellosos, o sea, todos los que producen frutos en la carne. Un fruto de la carne es la murmuración, es la calumnia, es el hablar con alguien, de otra persona que no está presente. No para contar algo práctico, no, sino para hablar mal por lo general, despectivamente. Eso es murmurar. Tenemos que cuidarnos de la murmuración. La murmuración es súper peligrosa. La murmuración es una impresión a priori, es un juicio, un prejuicio que yo tengo de alguien, y eso es lo que estoy soltando una cantidad de percepciones subjetivas que no, y la mayoría de veces no están conforme a la verdad. Debemos de cuidarnos de la murmuración. Esos son murmuradores. Querellosos es problemáticos, peleadores, pendencieros, que viven según sus pasiones, cuya boca habla con soberbia, que por interés finge de admirar a las personas, es decir, sobasacos, lamezuelas, no sé qué otro, ambones, esa es la palabra más buena que hay. Y sí. Enoc vivió de acuerdo, me ocurrieron otros dos sinónimos, pero dejémoslo ahí. Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios después que Matusalén nació. Estoy leyendo Génesis, capítulo 5, 22 al 24. Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios después que Matusalén nació. Enoc vivió 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así que vivió 365 años en total. Como Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Se fue Enoc. Interesante.
versículo 17, cuando leamos Génesis en algún momento. Eso va a ser muy interesante. Génesis es como para quedarse una hora en un versículo, en dos, y ahí nos quedamos un año leyéndolo. Verso 17. Dime. Una sola. Pero igual hay que ver, es maluco. Sí. Es muy, pero hay que Cristo ver. dio la vida por la Es iglesia. muy difícil. El hombre tiene que dar la vida por su mujer. Tú dijiste, si no somos guiados por el Espíritu, no somos iglesia. Entonces los que no son guiados por el Espíritu, Los que no se guiados por el Espíritu no son iglesia. sí. Exacto. No son iglesia, son falsa iglesia. Pero no, entonces Cristo dio la vida por la iglesia. Y los que no son iglesia, entonces Cristo no dio la vida por la iglesia. No, No. no. Pero a ver, eso es como, te lo voy a decir, te lo voy a poner de esta manera porque la pregunta es, la conclusión es muy buena. Y es, yo llego y digo, voy a pagar por todos. Voy a comprar, hablemos pues aquí, voy a comprar una lechona para todos. ¿Cierto? Entonces pagamos una lechona y nos comemos aquí una lechona. Y todos, está para todos, la hay para todos, pero unos no comen. Otros saben, no, yo no voy a ir. Otros les da pereza, otros dicen, no, tenía pico y placa y no voy. La lechona es para todos, pero en realidad no fue efectiva para todos. Tenía la capacidad de llenar a todos, pero no todos comieron. Igualmente pasa con la cena del Señor. Estamos todos convidados e invitados, pero no todos vamos a participar de la cena del Señor, porque no todos van a querer participar de la cena del Señor. Muchos lo rechazaron de frente y lo rechazarán. Pero entonces antes de Cristo había iglesia. Sí, pero era una iglesia en potencia. Es decir, era una iglesia que en atención a Cristo estaban usando su fe. Ellos estaban usando fe en la promesa de que había de venir un libertador de la humanidad, de la esclavitud de no saber de dónde venimos y para dónde vamos, y que nos iba a retornar al Padre, nos iba a devolver ese vínculo del hogar. Ellos sabían eso. Y eran guiados por el Espíritu. Sí, pero el Espíritu Santo no estaba en ellos. Ellos eran guiados por el Espíritu, pero el Espíritu no habitaba en ellos porque el Mesías no lo había enviado, porque quien envía el Espíritu Santo es el Hijo, es Jesús. Él dice, y yo les enviaré el Espíritu Santo. Bien. Pero vosotros, capítulo, pero vosotros carísimos o queridísimos o amados, acordaos de lo predicho por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos os decían que a lo último de los tiempos habría mofadores, personas que se burlen, que se irán tras sus impíos deseos. Estos son los que fomentan las discordias, hombres animales sin espíritu. Esto es súper delicado, estas son palabras muy fuertes que está utilizando Judas. Aquí la palabra espíritu, nótese que es en minúscula, ¿cierto? No es en mayúscula, que se refiere al Espíritu Santo. ¿En alguna Biblia la están viendo en mayúscula? Sí, Espíritu de Dios. ¿Dice Espíritu de Dios? Sí. ¿En qué traducción? ¿Qué traducción es? Sí. Latinoamericana. Ahí dicen al principio. ¿Qué parte es Pablo? Dios habla hoy. Dios habla hoy. Animales sin espíritu. Sí. El Espíritu dice en E minúscula. Perfecto. Extraño esa Biblia que esté en mayúscula. En mayúscula. Bien. Es interesante esto, porque miren cómo influencia. Todas las traducciones son buenas. Escuchen esto, que esto es importante. Todas las traducciones de la Biblia son muy buenas, pero hay pasajes en los que el traductor, por una u otra razón, tiene que tomar partido. Tiene que tomar partido respecto a un punto específico. Este es uno de esos casos. Si yo considero espíritu en E minúscula, estoy diciendo que son personas que, rechazando al Espíritu de Dios, pero miren que no están tan lejos una traducción de la otra, pero si entramos en el detalle, es interesante. En E minúscula significa que son personas que son como animales, que ya tienen su conciencia tan cauterizada que solo viven en pro de los instintos de la carne, tal cual animales.
incluso peor aún, porque haciendo cosas que ni los animales hacen, como dice el apóstol Pablo en la carta de los Romanos, que ni siquiera los animales la hacen, los seres humanos que están dotados de espíritu y de capacidades superiores lo hacen peor, o sea, terrible, deshonrando la dignidad de ser seres espirituales. Entonces dice, estos son los que van a discordia de hombres sin espíritu en minúscula, significa que son como animales, son completamente seres carnales. Si yo digo, si le pongo la E mayúscula, que lo hacen algunas traducciones, esa E mayúscula, ¿qué quiere decir? Son personas que al no recibir el Espíritu Santo terminan viviendo los placeres y los designios de la carne. Para efectos del entendimiento de lo que queremos comprender acá, sirve cualquiera de las dos interpretaciones, pero es importante decirles acá que existen esas dos interpretaciones, porque mal haría yo en decirles que tiene que ser en minúscula, pero para efectos prácticos, un hombre sin el Espíritu Santo termina dando frutos de la carne. Un hombre que es guiado solo por su carne termina produciendo los mismos frutos, ¿cierto? Pero es para que entiendan que no hay unanimidad siempre en las traducciones, ¿cierto? Y es importante que notemos eso y que en esta charla se preste para que veamos como todas las aristas. Bien. Bueno. Versículo 20. Siento que nos ha rendido hoy. Pero vosotros, carísimos, nuevamente les dice, es decir, a ustedes, por favor, él les viene enfatizando. Esta es la tercera vez que les enfatiza. Edificándoos por vuestra santísima fe. Edificándoos por vuestra santísima fe, es decir, en la comunión de los santos. ¿Qué es la comunión de los santos? Es cuando yo busco las personas de la iglesia, las personas afines a mí, y buscamos el consejo mutuo, si yo me caigo, entonces el no alejarme de la iglesia es importante, no alejarme de los hermanos en la fe es súper importante, porque quizás yo esté caído, pero mi amigo en la fe está súper bien con Dios y tenga Dios consejo para mí a través de mi amigo. No nos alejemos, eso es lo peor, porque la culpa, normalmente lo primero que causa, de los primeros síntomas de la culpa, como se evidencia la culpa, es el que me alejo. Y el no sentirse. Y entonces yo empiezo a sentirme, o me empieza a dar como perecita. Cuando uno note que me da pereza estar con mis hermanos en la fe o hablar con ellos, síntoma inequívoco de que mi relación con Dios no va bien. Síntoma inequívoco de que mi relación no va bien es que empiezo a tener perecita con eso. ¿Pero por qué? Es porque llevo una culpa ahí que está atascada. Generalmente ocurre eso. ¿Quién se identificó? Dice, miren esto, edificándoos por vuestra santísima fe. Eso es edificación mutua. Orando en el Espíritu Santo, y este Espíritu sí es en mayúscula. Quiéranlo o no, o sea, todas las traducciones tienen que decir el Espíritu en mayúscula, si no es una Biblia de los testigos de Jehová. Orando en el Espíritu Santo. ¿Qué es orando en el Espíritu Santo? Pues como por dirección. ¿Qué es orar en el Espíritu? En lenguas. En lenguas. Puede ser la oración en lenguas. Pues en comunión entre el Espíritu individual. Puede ser en comunión con el Espíritu Santo, pero generalmente cuando empieza a haber una comunión muy fuerte con el Espíritu Santo, Él va a desatar las lenguas. Versículo 21. Algunos autores han dicho que simplemente es como en intimidad y en corrección, pero una forma de orar en el Espíritu también es la oración en lenguas. Recuerden que la oración en lenguas habla cosas al hombre y a Dios, que si bien pueden ser palabras ininteligibles para nosotros, en Dios tienen un significado muy grande. Así repitas lo mismo. Tú puedes repetir, pero yo estaré diciendo cosas diferentes y repitiendo lo mismo. La oración en lenguas no es una oración articulada, con verbo, predicado y sustantivo, no, y pronombres. La oración en lenguas es un sonido, es una vibración que sale de acá porque la produce tu espíritu, y ahí hay algo que tu espíritu o tu vida, que tu carne, tu razón no entiende, pero que Dios sabe que tú necesitas. Entonces la oración en lengua no es que le arrebata cosas a Dios o le pide cosas a Dios. La oración en lenguas lo que hace es producir
lo que Dios quiere para tu vida, que tú lo verbalices, porque tu razón no lo entiende, pero tú lo verbalizas y produces cosas y se sintoniza tu realidad y se sincroniza con la realidad de Dios. O sea, que pido conforme a la voluntad de Dios. Exacto. O Es puede pedir estar conforme a la voluntad de Dios, intercediendo por otra 100%. persona. Me resumiste todo lo que yo dije. Mejor Pero venga, no puedo siéntese estar acá. orando en lenguas y orando por otra persona en otra parte. Correcto. Porque es orar conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios puede ser usarte para ayudar a otro. Que generalmente es casi así. Bien. Orando en el Espíritu, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna, es decir, la esperanza. Verso 22. Cuanto a aquellos, a unos reprendedlos, es decir, cuando veamos que alguien está enseñando cosas que están en disvaría, que no están en sintonía con esto, que es lo primero, porque hay mucha doctrina, hay mucha teología y está muy bien, pero toda la teología y toda la doctrina nace a partir de las Escrituras. Las Escrituras son los cimientos, los fundamentos, la razón de ser, el ABC de lo que somos nosotros como iglesia, todo está ahí. Y si nosotros conocemos esto y alguien nos viene y nos vende otra cosa diferente a lo que está ahí, nos dice, venga, no, espere, por aquí no es. Por eso se haga reforma, pues, en ese momento. En parte sí, como una protesta sobre todo al sistema de indulgencias, ¿no? Bien, siga. Entonces debemos rechazar los dogmas. No rechazar los dogmas. Por ejemplo, ahora que estábamos hablando de la ascensión de los cuerpos perfectos, por ejemplo, ese dogma de que, bueno, no quiero entrar en esa discusión. No rechazar los dogmas. A ver, un dogma, ¿qué es un dogma? Una verdad de fe. Entonces yo no puedo rechazar una verdad de fe. Solo que hay verdades de fe que se basan en, de acuerdo en la lista o en el, digámoslo así, en la denominación en la que estés. Si eres católico, entonces muy simple. Si eres católico, está un magisterio, un catecismo y unos dogmas de fe que nacen de, 1, las Escrituras como fuente de la revelación. 2, los padres de la iglesia, o sea, hasta el siglo III, IV, V, hasta el siglo V después de Cristo, que son los padres de la iglesia. Y 3, la tradición. Esas 3 pilares son las fuentes de la revelación dentro del magisterio del catecismo y de la iglesia católica. Entonces, dentro de la tradición hay unos dogmas que surgen a través de la patrística, de todo esto, y de la comunión de los santos, etc., y de ahí nace. Si tú te vas a una denominación evangélica, te van a decir que la tradición no puede ser fuente de revelación. Solamente dicen la Escritura es fuente de revelación, ¿cierto? Ni siquiera las revelaciones personales, sino la Escritura. Sola dice, y a eso se le conoce como las solas. Sola fe, sola Escritura, sola gloria de Dios. Eso como para poder dibujarles como todos los panoramas respecto a eso. Pero ningún dogma puede estar en contravía de las Escrituras, porque si un dogma está en contravía de las Escrituras, es como un apartamento que tú haces un edificio y haces un apartamento colgando por allá afuera de los cimientos. No tiene sentido, no tiene razón de ser. Bien. Dice, cuanto a aquellos, a unos reprendedlos, a estas personas, pues que todavía vacilan, es decir, los que todavía dicen, no, es que yo creo que es esto, que es por acá. Hombre, enseñémosles, acojámoslos y transmitamos lo que creemos y lo que hemos experimentado. Así de simple. No, la iglesia no condena a nadie. La iglesia Pero yo ama. tengo una duda. Por ejemplo, en ese tipo de, que uno es como en ese llamado de exhortación. Uno, pues ahora se ve... Tú tienes el llamado de exhortación. A ver, siento a veces. Pero entonces mira que, por ejemplo, yo tengo, por decir algo, una persona que conozco y sé que ella va a su grupo de oración y según pues como lo que se puede ver es eso. Pero entonces las personas lo confunden a uno. Lo digo es porque justo hace como 8 días esa persona que es súper espiritual, pues yo pensaba, me dice, es que te quiero hacer un regalo, y yo, sí, contá, es que te quiero mandar unos ángeles, y yo, no, gracias, así.
Pero entonces ahí es cuando uno dice, ¿cómo yo exhorto a esta persona sabiendo que supuestamente está en un camino de Dios y que para mí, donde ella estaba aprendiendo a tener intimidad con Dios, no está digiriendo el tema de los ángeles? ¿Sí me entiendes? ¿O uno cómo hace ahí? Si ella no te pide tu opinión, no se la des. Y ora por ella. Es que ahí es donde entra el Espíritu Sí, Santo. yo le dije, no, Sí, yo ok. no lo recibo, si quieres recibirlo. Ahora es donde entra el Espíritu Santo que le empiezan a revelar qué es y qué no es. Pero entonces uno cómo hace para exhortar o no exhortar. Si ella le pregunta a uno, si no, son causas como confusión y conflicto, porque no está dispuesta a escuchar. Pero si yo llego y pregunto es porque tengo inquietud en el corazón, entonces estoy de una u otra forma abierto a escuchar. Y es más fácil, si no, Correcto. lo que va a causar Si no sientes que el Espíritu Santo te mueve a decir algo, calla. No, yo lo que le dije fue, no, muchas gracias, y el día que quieras hablar del por qué no, aquí estoy. ¿Y qué es exhortar? Exhortar es como guiar, sacar algo que está malo. Eso es exhortar de sacar algo que está malo. Que puede también ser como regañar, o algunas personas confunden exhortar como con regañar o decir, vea, es que eso que usted está haciendo está mal. Eso no es exhortar. Eso es vanidad y soberbia. Y es falsa espiritualidad, porque si hay alguien que quiere ser grande en el Evangelio, sirva a todo. Quiere ser grande en el cielo, hágase el más pequeño en la tierra. Por eso Pablo se cambió de Saulo a Pablo. Pablo significa el más pequeño. Y servamos a todos y sirvámonos entre todos y allá vamos a ser grandes. Y acá pequeños servidores, eso es lo que significa presbítero, obispo, siervo, ministro. La palabra ministro significa en griego servidor, alguien que sirve. Preguntemos allá en el Ministerio de Hacienda y todos a ver si... Eso significa mira que es una palabra noble y muchas veces no es tratado ese honor de manera noble sino innoble. Es un servidor, alguien que te sirve, te ayuda, que te sirvo. Un servidor público, es un ministro público. Por eso nuestro Señor dice los ministerios, la manera en que yo soy servidor. Hay un ministerio para esto, la manera en que yo ejerzo como la función dentro del cuerpo de Cristo, como iglesia, eso es ser ministro. Dice, a los que vacilan como exhortarlos, es decir, enseñarles, a otros salvadlos, arrancándolos del fuego, de los otros compadeceos con temor, execrando hasta la túnica contaminada por su carne. Es decir, ni los escuchen y apártense de ellos porque están produciendo muerte espiritual y enseñando cosas que no son. Y eso es muy terrible. Y ya para terminar, la doxología o la oración que Judas siempre y los apóstoles tienden a hacer al final, y esto es muy bonito porque en las oraciones que ellos hacen nos muestran la forma en la que ellos oraban o entendían a Dios. Cuando uno estudia las oraciones de Pablo, cuando uno se pone a ver cómo él ora, es como prácticamente lo que Dios le iba revelando de lo que desea él para cada uno de nosotros. Y si lo leemos así de tajo, como una oración más así, muy bonita, y cierra uno, no, esto es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que ellos en su comunión apostólica sabían y tenían para nosotros. Versículo 24 para finalizar. A aquel que puede guardaros sin pecado y haceros ante su gloria irreprensibles con alegría. Esta palabra, esto es impresionante, esto tiene una carga impresionante. No me voy a detener, tengo todavía 4 minutos para quedarme acá, miren. Aquel que puede guardaros sin pecado. ¿Quién es el que puede guardarnos sin pecado? Jesús. Y nosotros a veces creemos que somos nosotros los que podemos dejar de pecar. Él es el que puede guardarnos, es el que puede guiar nuestro espíritu para que eliminemos y no produzcamos pecado en nuestras vidas. Eso que nos contamina. No una violación a una ley, sino lo que nos contamina. Aquel que puede guardarnos sin pecado y haceros, Él tiene la capacidad de hacernos ante su gloria irreprensibles con alegría. ¿Qué significa eso? Ante la gloria de Dios, pasando por la sangre del Cordero, nosotros vamos a estar felices en la gloria. Él tiene la capacidad, el poder, el Mesías tiene el poder de hacernos pasar una transición hacia la gloria de Dios, hacia la casa del Padre, a la luz inaccesible y con alegría de decir,
no tengo mancha, nada me aculpa, estoy feliz, estoy dichoso. Irreprensibles con alegría, es la alegría de uno verse limpio y decir, pero si yo hice todo eso, pero no me siento culpable, porque Él tuvo el poder de quitarme eso, de quitarme esa culpa y de quitarme eso que oscurecía mi vida, sea lo que sea. Él tuvo ese poder, y de ese poder y de esa gratitud proviene esa alegría. Esa es la alegría de estar literalmente en los brazos del Padre, de Dios, sin necesidad de hacer nada, sino de dejar y de reposar en Él. Verso 25. El solo Dios, Salvador nuestro, por Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, la magnificencia, el imperio y la potestad desde antes de los siglos, ahora y por todos los siglos. Amén. Qué hermosura. Como termina su carta Judas. Ay, ya saben, para la próxima, antes de orar, vamos a verla, vamos a empezar Romanos. Romanos, si uno tiene un buen conocimiento, o si uno de verdad le pide al Espíritu Santo que le abra el corazón y comprende lo que Pablo está diciendo en Romanos, es un teólogo súper titulado, sin tener que leer mucho más que una carta. Es un compendio teológico sin límites. Padre, gracias por cada persona, Señor, que esta palabra, que es tu revelación, no se quede en nuestra mente, en nuestra razón, sino que baje revelada al corazón y que produzca en el Espíritu, porque proviene del Espíritu, Señor. Y gracias porque la razón nos sirve como herramienta, pero no nos define, porque quien nos ha definido eres tú, como tus hijos, como tu creación. Nueva creación somos para ti. Padre, que la identidad que nos has dado, Señor, a cada uno de nosotros en Jesucristo, Señor, nos sea manifiesta a cada uno de nosotros, para que sepamos quiénes somos realmente en esta vida, y conforme sepamos quiénes somos, sepamos cómo actuar igualmente. Padre, que ninguna cosa de acá sea echada en saco roto, porque tu palabra nos retorna vacía, Señor. Y llévanos con paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Perfecto.